programa de charlas poderosas y no quisimos dejar pasar de largo la posibilidad de acercarnos a ustedes, pues justamente con este tema que nos convoca durante el mes de mayo, que tiene que ver pues con la reflexión sobre la maternidad. Entonces les hemos preparado un pequeño programita muy bonito acerca de las principales reflexiones que giran en torno a estos ideales de maternidad. Vamos a hablar un poquito de las cargas que implica el ser madre, por ejemplo, hoy en 2024, pero también vamos a hacer reflexiones sobre las grandes luchas que hemos alcanzado. Entonces, por ahí su defensora de los derechos universitarios, por ejemplo, les trae unas cifras en materia de trabajo no remunerado, por supuesto, las aproximaciones de Ariadna, de la doctora Ariadna, de responsabilidad social universitaria también les trae, por ejemplo, toda una charla que tiene que ver con cómo vemos la maternidad, por ejemplo, a través del análisis cultural. Y por supuesto, las reflexiones de nuestra querida maestra Amanda Urban, que tienen que ver justamente pues con las mujeres con discapacidad y neurodivergentes en el análisis sobre la decisión de ser madre o no. Recuerden que la maternidad será deseada o no será, y por ello pues les preparamos este bonito e importante programita de radio. Entonces, pues bueno, a través del 1180M y Comunicación Radio WAPS, les agradecemos a quienes nos siguen en transmisión en vivo y por supuesto le damos la palabra a nuestras compañeras de programa. Yo soy Areli, de la Coordinación para la Igualdad de Género, y pues bueno, arrancamos, ¿sí? Un gusto verlas, compañeras. Hola, ¿cómo están todas y todos allá, pues a través de las pantallas? Pues sí, como nos comentaba Areli, pues no quisimos dejar pasar desapercibido. Ser mamá es algo complejo, eh, y a veces hay como muchos mitos, ¿no? Atrás de ser mamá, y muchos tabús también, y cómo como mujer debes o no debes sentirte, más allá de lo que la sociedad nos dice, ¿no? Entonces, muy gustosa de estar aquí. Muy feliz de poder platicar con ustedes y poder analizar en conjunto las diferentes realidades y maternidades donde podemos estar y en las cuales podemos representar, y que todas merecen el mismo respeto. Así es, yo también les saludo con mucho gusto. Me alegra estar cerca de quienes nos ven y nos escuchan, aún por estos medios, ¿no? Y bueno, yo creo que es un mes muy relevante en el que, además de celebrar las muchas y diversas formas de maternar que pueden existir, porque ya, digamos que en estos tiempos podemos comprender que hay muchas formas de maternar y maternarnos. Además de eso, también es un buen momento para aprovechar la coyuntura y reflexionar sobre qué implican las maternidades más allá de lo romantizado, qué tanto cuesta, ¿no? Y cuesta no solo en términos económicos, sino emocionales, sociales, profesionales, maternar, y cómo podemos contribuir a cerrar estas brechas que posteriormente pues pueden generar daños irreversibles incluso en los entornos sociales, ¿no? Entonces, pues qué gusto estar por aquí el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues para que comencemos con nuestra reflexión, pues vamos a partir por visibilizar las experiencias desde las maternidades en plural, ojo. Y pues comenzaremos con estas pequeñas reflexiones acerca de que pues las maternidades también son estereotipadas y van a variar según la región, la cultura, la industria y otros factores. Entonces, en la medida en la que podamos abordar la forma en que las mujeres han buscado la manera de conciliar la vida familiar y la laboral, justamente a través de medidas que contribuyan a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pues justamente parte la necesidad expresa de
hacer un análisis reflexivo sobre la salvaguarda, por ejemplo, de los derechos humanos y la superación en específico de estos tabús de los que nos hablaba la doctora Ariadna, estas ideas biologicistas, por ejemplo, que fundamentan la división sexual del trabajo en los hogares y, por supuesto, el reparto de los cuidados de personas dependientes. Entonces, pues eso ha cobrado pues un impacto directamente sobre la obligación de asumir responsabilidades familiares adjudicadas en específico a las mujeres y pues la posibilidad de que abonemos con estos esfuerzos en este programita de radio es justamente para buscar involucrar también a las otras partes dentro de la crianza de los niños y las niñas, que pudiera ser, por ejemplo, a través del ejercicio de las paternidades responsables, a través de la promoción de la igualdad de oportunidades a nivel laboral o profesional, qué medidas se van a implementar a través del Estado para corresponsabilizar los cuidados. Hablaremos también un poquito de las cargas mentales que pesan sobre las mujeres en estos malabares de la maternidad. Y por supuesto, pues los cuidados y la crianza que han sido romantizados bajo este velo patriarcal donde la maternidad tiene un poder especial, ¿sí? Que no permite expresar sentimientos como de cansancio, agotamiento, tristeza. ¿Por qué? Porque entonces no seríamos consideradas buenas madres. Existe una presión social que se genera justamente a través de esas frases que juzgan en lugar de acompañar en ese maternaje que nos habla Elena y que pues por ahí vamos a comenzar con nuestras reflexiones. Maestra Amanda, ¿tú qué nos compartirías aquí al respecto? Todo lo que gira en torno a la maternidad y las mujeres con discapacidad y neurodivergentes. Creo que es muy importante saber lo que hablamos de la diversidad, ¿no? Y por mucho tiempo, y todavía un poco, ¿no? Un mucho que se tiene que ir eliminando, pensamos en una mamá y pensamos en el estereotipo de la mamá, ¿no? La que debe poder con todo, la que nunca se cansa, la que siempre está feliz, la que no siente culpa, o es muy fuerte, o puede cargar a su bebé, lo puede llevar a todos lados, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres con discapacidad, pues hablamos que son maternidades diferentes. De hecho, es uno de los motivos por lo que se empezó a buscar que se vieran más las necesidades de las mujeres con discapacidad. Por ahí decían, no, es que el machismo no tiene nada que ver con el capacitismo. No, claro que sí. Claro que sí tiene que ver, ¿no? Porque se esperaba que una mujer pudiera cumplir todas estas ideas que para empezar son irreales, ¿no? Porque somos seres humanos, todos diferentes, con habilidades diferentes y personas que no tenemos superpoderes. Todos tenemos habilidades, pero todos tenemos retos también. Entonces, esta visión de que la mamá debe poder cuidar, ¿no? No necesitar ayuda, afectaba totalmente las visiones de las mujeres con discapacidad y muchas veces había esa visión de, ay, ¿cómo van a ser mamás si no pueden? ¿Cómo los van a cuidar? ¿Cómo los van a cargar, no? Por ejemplo, dependiendo la discapacidad. Y entonces por mucho tiempo las mujeres con discapacidad fuimos totalmente limitadas a que no es para ti la maternidad. No se debería hacer, incluso lamentablemente todavía pues hacían procedimientos médicos, ¿no? Para que no se pudiera embarazar a una mujer con discapacidad, siendo que es contra todo derecho humano de cualquier mujer que lo hagan sin su consentimiento y conocimiento real de lo que implica, ¿no? Sea la discapacidad que sea, porque además todas las mujeres merecemos educación sexual, ¿no? Porque luego decían, no, es que a lo mejor hablando de discapacidad cognitiva o algo así, o algún tipo de neurodivergencia, siempre hay manera de trabajar la educación sexual.
desde pequeños y en la manera que sea necesario, pequeños y pequeñas. Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta, porque al final es una forma de respetar y no quita la autodeterminación que siempre nos andan eliminando a las personas con discapacidad y neurodivergencia, y hacen lo que suponen que es mejor las otras personas sin tomar en cuenta lo que nosotros sentimos, pensamos o necesitamos. Entonces, afortunadamente, cada vez más hay esta visión de saber que hay diferentes tipos de maternidades. Cada vez más mujeres con discapacidad deciden ser mamás y entienden también, porque es un proceso social y psicológico, que no tienen que ser mamás como se suponen que tienen que ser mamás. Hablamos mucho de los ajustes razonables, pues en la maternidad también se pueden hacer un montón de ajustes razonables. Solo se necesita la disposición y la creatividad y el apoyo para hacer los ajustes que sean necesarios. Y como sociedad, ir abriendo un poquito a la mente de que al final con el apoyo de todos se puede lograr muy bien y de una manera correcta, respetando el derecho de todos y todas de tomar esta decisión tan importante de tener o no hijos o hijas. Ay, qué agradecida estoy por tus comentarios, Amanda. Total y absolutamente de acuerdo. Y de hecho es una forma de ejercicio de violencia y de discriminación en específico contra las mujeres con discapacidad y neurodivergentes en el momento en el que realizan ese tipo de prácticas quirúrgicas para que no puedan tener bebés, pero también en la retórica y en el discurso al momento de ejercer una enunciación que invalide el deseo de toda mujer a querer o no querer ser madre. Por eso la maternidad será deseada o no será, pero será una decisión de nosotras como mujeres. Muchas gracias, Amanda. Y doctora Ariadna, ¿usted qué nos puede decir acerca de la maternidad, por ejemplo? Desde cómo se define la maternidad en la cultura, en la sociedad, cómo impacta esto, por ejemplo, al manejar la culpa, qué críticas sociales hay, por ejemplo, a las familias. Ahorita que el 15, por ejemplo, el 15 de mayo va a ser el festejo de las maestras y los maestros, pero también es el Día Internacional de las Familias. Entonces ahí también hay un componente también clave para nuestras reflexiones. Muy bien. Desde la conceptualización de sociedad como la entendemos, es como si nos rigiéramos bajo cierta cultura social y entonces ahí nos quedamos y tenemos un esquema justo de familia, mamá, papá, hasta hijo, hija, ¿no? O sea, y aparte en orden, hijo, hija. Y realmente esto es muy fuera de la realidad a lo largo de toda la historia y además a lo largo de las especies que tienen como tal una progenie que está pasando de generación en generación, ¿no? Vemos en la naturaleza claros ejemplos donde están solamente al cuidado de las mamás, a veces al cuidado de los papás, incluso desde la parte donde vamos guardando al huevito en nuestro ser, ¿no? Tenemos el claro ejemplo, el caballito de mar, ¿no? Pero hay muchos otros machos que se hacen cargo de esa parte. Las aves, ¿no? Tenemos casos donde el macho se hace cargo o solo la hembra, ¿no? O donde dejamos a las crías solos y solas desde el momento uno, ¿no? A las que vamos acompañando. Entonces, en esta diversidad donde comprendemos la naturaleza como somos, ahora en una diversidad social consciente, pensante, donde ya hay una racionalización y una comunicación verbal y que de alguna forma, querámoslo o no, somos entes que estamos en el mundo transformándolos desde impactos que tenemos directamente en las demás especies.
por este esquema también patriarcal, ¿no? Que se baja, que después tal vez tomemos en alguna de las charlas poderosas. Pero bajo este esquema, nosotros no podemos esperar que con 8 billones de personas tengamos las mismas maternidades, las mismas formaciones de familia, y además de estas 8 billones actualmente, todos los millones y miles de personas que hemos existido en la historia, claro que hemos llevado muchas formas de maternar, ¿no? O de paternar también. Y en ese sentido, bajo este esquema donde tenemos la familia de esta forma, en la mamá hay una carga muchísimo más especial que se viene acompañada justo con los techos de cristal, con esta parte del burnout, ¿no? Donde las mamás nos agotamos al extremo, esta parte de yo soy mamá, entonces todo debe de girar en torno a mis hijos y a mis hijas. Todo, mis ganancias financieras, monetarias, de energía, de comida, de todo, son mis hijos y mis hijas. Si mi hija y mi hijo es importante que se vea presentable, yo no importo, ¿no? Es como, me quito mi persona, soy mamá, ¿no? Entonces, bajo este esquema social no es posible, no es porque además no somos socialmente así. Vemos conformaciones desde antes que son distintas, pero justo este esquema que nos ponen, nos implantan como si fuera un modelo fijo, entonces empezamos a surgir en una problemática que ya hemos tocado en muchas ocasiones sobre los cuerpos, que ya hemos tocado en otras, la charla pasada sobre la forma de moda. También se nos impone ahora esta parte de maternar así porque sí. Y viene una culpa con la que actualmente doy gracias a vivir en esta época donde nos hemos ido quitando poco a poco esta parte de decir, no, yo sigo siendo persona además de esto, ¿no? Pero sí, soy mamá y soy mamá con estas características, con estas formas. Y además, tomarnos de la mano de lo que siempre ha existido. Hay sociedades de simios donde se ayudan, ¿no? Las mamás, las hembras de la sociedad se están ayudando, ¿no? Y nosotros como una sociedad donde estamos pidiendo un cambio a gritos, ¿no? Nuestras juventudes que están pidiendo justo cambios a gritos, nos dicen esto, que miremos que no estamos solas, ¿no? También es una carga que nos hemos impuesto como mujeres, pero también como mamás, el yo puedo, yo lo hago todo sola y no necesito a nadie, y que cuando alguien nos ayuda además nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos así como que, ay, y es que ¿por qué está ayudando? No debería, yo debería hacerlo, ¿no? Entonces, quitarnos todo eso, y ya no me quiero alargar mucho, para que Elena y tú también abonen, pero quitarnos esa parte de manejar nuestra culpa, soltarla y ver las redes de apoyo que no, y aparte no creernos que somos todas poderosas. Si tenemos la oportunidad, no solamente compartir maternidad con el padre y que paterne, sino también con nuestra red de apoyo, con las abuelas, con las tías, con las amigas, con los abuelos, con los tíos, con los amigos, ¿no? Yo les decía hace poco en una plática que di, ¿por qué siempre cuando pensamos en apoyo, inclusive cuando se le da la patria potestad en caso de separación al padre, por qué el padre piensa mejor en la abuela y no en el abuelo, ¿no? En que me ayuda a cuidarlo la abuela y no el abuelo. Entonces, démonos, y es con lo que quiero cerrar, démonos esta oportunidad de dejar que también haya otras personas que nos ayuden y nos apoyen con la crianza, y quitémonos estas culpas, estas cargas, porque además socialmente ni siquiera es así. No existe generalmente, aunque sea así, mamá, papá, hijo, hija, ni siquiera dentro de esa conjunción social que se nos ha impuesto, que la relación es así durante toda la vida, ¿no? Entonces, es la invitación a reflexionar, a quitarnos, y con ello liberar también a todas esas mamás, y como dicen, ¿no? Voy a quitarle la carga a mi mamá de ser mi mamá y empezar a verla como persona. Muy bien, muy agradecida por tus comentarios, Ariadna. Fíjense qué importante esta parte de la reflexión cultural, la reflexión también del impacto que tiene este ideal de mamá, de supermamá, como lo estuvo platicando ahorita también Amanda, y que ha impactado verdaderamente sobre la salud, incluso no nada más física, sino también mental de nosotras las mujeres, producto justamente de este papel
que se ha vinculado a las mujeres en específico, donde tienen que ser esposas y madres antes que personas. Ojo la importancia de esta reflexión. Y de hecho, en el momento en el que la incursión masiva de las mujeres entran dentro del mercado laboral, se comienzan a poder observar las primeras dificultades por conciliar ese mundo del trabajo laboral con la otra esfera del ámbito privado que tiene que ver con el trabajo de cuidados y la maternidad en específico. Y por ello, su defensora de los derechos universitarios les trae justamente los datos del impacto del trabajo no remunerado en los hogares. Ojo, ¿por qué? Porque hablamos de un trabajo remunerado en el momento en el que cumplimos una jornada laboral y nos dan una remuneración económica por ello. Pero hay otro trabajo, el no remunerado al interior de los hogares, que no es pagado, no es valorizado y que recae sobre las mujeres bajo ese rol de cuidadora, ese rol de la maternidad por nuestra capacidad de dar vida, pero que está fundamentada en un estereotipo bajo esa idea de que vamos a ser madres y que incluso a quienes están casadas se les adjudica la idea de cuidar incluso hasta el marido como otro hijo. Ojo, porque esa es otra también de las reflexiones. Entonces, este trabajo no remunerado en los hogares se ha medido. Es equiparable al sector servicios. Ojo, si lo ejemplificamos con las estadísticas del Producto Interno Bruto a nivel nacional, ojo. Entonces, ¿qué sucede al interior de los hogares? No es remunerado, no es valorizado, pero es 24/7. Se ofrecen bienes y servicios al interior del hogar los 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin derecho a vacaciones, sin derecho a descanso, y en donde el estereotipo de que debemos de cumplir con todo y además estar sonrientes, sin quejarnos, sin cansarnos, pues va impactando, como les comentaba, sobre nuestra salud física, pero también mental. Entonces, pues bueno, le voy a ceder el uso de la palabra a Elena para que nos platique un poquito de estas estadísticas sobre el trabajo no remunerado y también que nos platique un poquito también sobre el peso que existe, por ejemplo, sobre las mujeres jóvenes o que recién están en matrimonio, por ejemplo, o con pareja, bajo esta idea de ¿y para cuándo los hijos? ¿Para cuándo las hijas? Y que cuando tienes uno, ¿para cuándo el segundo? Y luego y ya en el tercero ya párale. Entonces existe esta idea sobre la familia nuclear en específico, que se va alejando cada vez más, producto de la transformación también de la sociedad, en donde hay apertura a otro tipo de familias que más adelante vamos a reflexionar, ¿ok? Entonces, defensora de los derechos universitarios, Elena. Hola, pues buenas tardes de nuevo y no, pues me nutro muchísimo, siempre se los digo, de escucharlas, porque me voy con unos aprendizajes enormes, enormes, de verdad que gracias a las tres por todo lo que nos comparten y nos enseñan a quienes las escuchamos. Y justo de lo que menciona Arelia hace un momento, el INEGI señalaba que para el año 2022, digamos, el monto al que ascendían las labores no remuneradas en el hogar para las mujeres, al menos hasta el 2022, que ya tiene 2 años, era de 77,000 pesos anuales. En un cálculo, siendo todavía generoso y como no considerando todas las variables posibles. Y eso contrastado con las labores desarrolladas por hombres dentro del hogar, digamos que demostraban una cifra de 31,000 pesos al año. Imagínense la brecha de 40,000 pesos y más que había de diferencia en el nivel de producción, si lo midiéramos en dinero, de las labores no remuneradas en el hogar. Ahora, esta es una realidad que sobrepasa la esfera mexicana y que está a nivel internacional, a nivel mundial. Por eso la Organización Internacional del Trabajo ya se ha pronunciado reiteradamente sobre esto y ha dicho que sin duda los trabajos y las labores no remuneradas en el hogar, que todavía tienen un sesgo de género fortísimo y que todavía se le endilgan muchísimo más a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar, son la causa principal que sigue manteniendo lejos de la fuerza laboral externa a las mujeres precisamente.
Y al menos a como está la situación en este momento, de acuerdo con el análisis que ha realizado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para que esta brecha de género de labores no remuneradas en el hogar se cierre, necesitaríamos que llegue el año 2228. O sea, estamos en el año 2024. A mí eso me hace demasiadísimo ruido y siempre que pienso en labores no remuneradas en el hogar, digo, qué fuerte es esta situación, ¿no? O sea, qué grave es la brecha tan fuerte pensar que hasta el año 2228 podría regularizarse y estar en una, digamos, balanza de equilibrio la situación del desempeño al interior de los hogares tanto de hombres como de mujeres. Hoy en día todavía, al menos a nivel mundial, el 76% de estas labores no remuneradas son desempeñadas por mujeres y por niñas. Dice la OIT y también la Organización de las Naciones Unidas y ONU Mujeres que esta brecha se empieza a marcar mucho desde los 12 años al interior del hogar, cuando a las niñas se les exige socialmente el desempeño de labores y el conocimiento de cómo freír un huevo, de cómo lavar una camisa, de cómo limpiar una mesa. Pero más allá de eso, la lectura simbólica de las necesidades ajenas, que eso es una cosa fortísima y que tiene un trasfondo sociológico tremendo. El hecho de saber leer cuando alguien en la mesa necesita algo más y quien se debe levantar es la niña o la mujer o la mamá, ¿no? Cuando alguien en medio de la conversación tiene que abandonar la plática para poder suplir la necesidad del grupo como tal. Y estas mismas realidades a veces se reflejan en oficinas, en puestos de trabajo al exterior del hogar, porque por ejemplo, el ofrecimiento del típico cafecito mañanero en la hora Godín es muy común que lo haga la mujer. Y esto hay literatura también muy interesante que está desarrollada con este tema. Recientemente leí un libro fabulosísimo que lo escribió una escritora que es de Corea del Sur. Me lo compartió una estudiante y narra de manera muy fuerte cómo es la realidad también de mujeres en Seúl. Y entonces uno se pone a pensar, Dios, o sea, no está tan lejos de la realidad de las mujeres latinoamericanas, ¿no? Y cómo es esta costumbre que asumes que a ti como mujer te tocan las labores de cuidado, sea cual sea el escenario en el que te muevas. Por supuesto, en el hogar son muchísimas, mucho más marcadas estas diferencias. De acuerdo justamente, por ejemplo, con GIRE, que es una organización de la sociedad civil que se encarga de hacer estudios bastante importantes sobre los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres y en las personas gestantes, esas horas de trabajo en el hogar no remuneradas que se dedican a la semana, por ejemplo, si son horas, digamos, de cuidado no remunerado a menores de edad, a personas que tengan necesidades especiales de cuidado, los hombres en este momento en México dedican aproximadamente 6 horas y media de su semana, en un contraste con mujeres que dedican 20 horas a la semana en las labores de cuidado no remunerado. Pero si nos vamos a las labores de quehaceres en el hogar, de limpieza, de cocinar, etcétera, los hombres dedican un promedio de 11.4 horas versus 20.4 horas que dedican las mujeres. Es impresionante. ¿A qué hora nos queda tiempo libre, no? Entonces, es muy importante, yo creo, en este mes en particular, reflexionar sobre la importancia de desgajar estas brechas y eso puede empezar desde el hogar. Eso empieza desde el hogar. Hay algo que me encantaría retomar ya para cerrar mi intervención que Ariadna nos compartía hace un momento y es justamente cuando termina la parte dura de la pandemia, año 2021, por ahí 22, se hace un estudio en México de una tesista doctorante en Ciudad de México que analiza cómo en este país en particular las mujeres tuvieron que regresar después de la pandemia, en la mayoría de los casos, a las labores del hogar, no queriendo que esto fuera así, porque fallecieron muchísimas de las abuelas y esto generó que las mujeres tuvieran que regresar porque entonces ¿quién les iba a cuidar a las criaturas, no? Y esto no pasó igual en los hombres, ni en los abuelos tampoco. Entonces, esta marcada brecha que se ha estudiado a través de diferentes maneras, nos deja de verdad que muchísimas reflexiones y también como intenciones de generar el cambio desde los propios hogares, ¿no? Y bueno, de lo que preguntabas, Arelia, acerca de las presiones que viven, digamos, mujeres jóvenes o mujeres que, sobre todo yo diría que empiezan la década de los 30, como es mi caso particular, yo creo que la presión social sí es muy fuerte al respecto. Siempre está la pregunta latente, ¿no? De cuándo te vas a reproducir, sin que primero esté la pregunta inicial que yo creo que es la necesaria y obligatoria. ¿Deseas hacerlo, no? Y de qué manera deseas maternar, porque puedes adoptar, porque puedes maternar otras vidas, porque puedes generar otro tipo de cuidados, ¿no? Yo creo que
como lo invitaba en la sesión que hablamos de los cuerpos, yo creo que una invitación muy importante es no cuestionar ese tipo de cosas, ni siquiera debería ser un tema de conversación, a menos de que haya un nivel de confianza mucho más cercano y que lo abordemos con la empatía de saber que no todas las personas que tienen útero y posibilidad de gestar tienen la suerte de hacerlo también, porque hay muchas personas que quisieran pero no pueden y hay otras que pudiendo no desean hacerlo, ¿no? Entonces, qué bueno que existe hoy día la posibilidad de elegir qué es lo que quieres ser y hacer, y entre eso maternar. Ya no intervendría más y muchísimas gracias de verdad, por las reflexiones que ustedes nos dejan. Muy interesante y valiosísima la aportación de su defensora de los derechos universitarios, Elena, la verdad. En el momento en el que voy a ir de atrás para adelante en la reflexión de Elena en específico, en tener muchísimo cuidado con este tipo de preguntas que pudiéramos decir son inocentes en el sentido de hacer comentarios en específico sobre si vas a tener hijos o no, o por qué, o el cuestionamiento número uno de por qué no tienes hijos, o por qué no quieres tener, o cuándo, incluso hasta parejas jóvenes que llevan ya un tiempo, pues incluso casados, casadas, juntados, juntadas, pero existe esa presión social de conocer el momento en el cual se van a reproducir, como decía Elena. Pero no sabemos qué hay detrás, simplemente si hay un deseo o no por parte de la pareja, por parte de la mujer en específico, o si hay alguna otra condición que pudiéramos estar ahí haciendo un ejercicio incluso de violencia contra la decisión, un número uno, o contra la posibilidad o no de ser madre. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí al respecto. Y con respecto a lo de las brechas, por ejemplo, en específico que nos comentaba, yo recuerdo que antes de la pandemia revisaba en específico esta parte de las brechas. ¿Cuándo vamos a cerrar las brechas de género? No, pues 100 años. Híjole, no me va a tocar, decía toda así, con la esperanza triste, y luego después de pandemia vuelvo a reflexionar ahí yo, y con todo lo que sucedió, yo creo que hay retrocesos, y luego vimos las estadísticas del incremento de la violencia familiar en los hogares durante la pandemia, y dije, no, esto es una crisis mundial, ¿qué es lo que va a suceder? Vuelvo a buscar, y resulta que la pandemia le sumió 30 años a esa brecha de género. Entonces retrocedimos 30 años de luchas y de esfuerzos por alcanzar desde los movimientos feministas, desde la academia, desde todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos. Entonces es verdaderamente fuerte el análisis reflexivo y por supuesto lo que les comentaba Elena, ¿quiénes fueron las que dejaron sus trabajos remunerados? Las mujeres, porque se quedaron a los cuidados de los niños y de las niñas y tuvieron que reinventarse durante la pandemia, buscando formas de seguir también generando un recurso económico, pero a cuestas de la posibilidad de estar insertas en una economía formal, por ejemplo. Entonces, es bastante complejo el análisis reflexivo y si a ello le sumamos las reflexiones sobre los cuidados, por ejemplo, la ONU Mujeres afirma que en 2025 se va a incrementar la demanda de cuidados en 17 millones de personas. ¿Por qué? Porque se encontrarán dentro del estrato de la edad 60 años y más. Entonces eso representa un 13% de la población a nivel mundial. Ojo, por ello la necesidad de seguir visibilizando estas dobles y triples cargas que pesan sobre las mujeres y cómo abonar a la corresponsabilidad. Ser cuidado y cuidar es un derecho y debe ser en una sociedad que sitúe en un lugar prioritario a la vida. Y bajo ese escenario es que la corresponsabilidad de los cuidados es una inminente necesidad a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, y entonces la revisión de qué está haciendo el Estado a través de políticas públicas, en donde comencemos por definir en específico y nombrar que las mujeres
hacen un trabajo no remunerado dentro de las esferas privadas o domésticas y que además están las encuestas nacionales de uso de tiempo, están las encuestas sobre el trabajo no remunerado en los hogares. Está también la necesidad de visibilizar que hacen también un trabajo productivo, remunerado, que hacen malabares para conciliar la vida laboral y profesional con la de los cuidados y que están también haciendo un subsidio de género en el momento en el que no contamos con un sistema nacional de cuidados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis reflexivo de la población económicamente activa, y nos vamos a dar cuenta que en la división por sexo, las mujeres se encuentran insertas en su mayoría en el mercado informal y esa informalidad no le da derechos para, por ejemplo, tener el goce de una estancia infantil. Entonces, ¿qué están haciendo esas mujeres para buscar conciliar con ambas esferas de la vida? Ahí es donde la corresponsabilidad de los cuidados entra. Entonces, pues bueno, fíjense, dentro de los desafíos para alcanzar la igualdad de oportunidades, ¿qué pudieras aportarnos, Amanda? Justamente parte de estos desafíos para alcanzar la igualdad de oportunidades. Vamos a hacer así una segunda rondita pequeñita y cerramos. Yo creo que es muy importante, primero que nada, como sociedad, hacer conciencia. No podemos buscar una inclusión adecuada, la equidad de oportunidades, si no sabemos qué es inclusión, qué es equidad y qué es representación, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer visibles todas estas necesidades, todo esto de lo que hemos platicado, hacer conciencia de ello, saber por qué como sociedad tenemos que tomar las responsabilidades dentro de lo que estamos haciendo nosotros y nosotras, apoyar las diferentes causas y así en conjunto, en equipo, siempre se puede trabajar para poder llevar el mensaje más pronto, ¿no? Haciendo los ajustes que son necesarios y pensando siempre que es un buen común a final de cuentas. Cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de mamás, al final estamos hablando de una posibilidad de tener una mejor sociedad, que al final es lo que todas las personas estamos buscando. Muy bien. Ariadna, ¿tú qué nos compartirías ya en el cierre? Tienes tu micrófono apagado. Hola. Para dar mi conclusión nada más, pues muchas gracias a los y las que nos van a escuchar posteriormente. Respecto a lo que decía Amanda, Arely y Elena, pues totalmente de acuerdo en esta cuestión. Y me gustaría nada más dejar como una reflexión final en el que creo que suma a la integridad de lo que mencionaban las tres, que es poder decir que criemos personas, ¿no? No solamente maternemos desde la parte de mamá, sino criemos a las personas y podamos hacer cosas. Ahí se trabó un poquito. Bueno, pues bueno, yo voy a ir dando mi cierre entonces en lo que Ari resuelve sus problemas técnicos. Fíjense, Nuria Varela, escritora de la Cuarta Ola Feminista, hace hincapié en que las mujeres crecieron, y en específico las mujeres jóvenes que crecieron ya bajo el discurso de la igualdad, la no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, a ocupar espacios de representación, de toma de decisiones, a tener derecho a trabajos bien remunerados y, por supuesto, a la libertad para ejercer su decisión,
a tener una vida profesional, pero también tener una decisión en la vida personal, pues justamente atraviesa por esta necesidad de visibilizar aquellos esfuerzos del movimiento feminista que antecedieron, por ejemplo, con Kate Millett en lo personal es político. Entonces, si lo personal es político, también la maternidad y los cuidados y este derecho a decidir si queremos o no ser madres es personal, pero también es político. Entonces yo les invitaría a reflexionar al respecto y a buscar las vías y las alianzas justamente para promover que haya una igualdad en el reparto, por ejemplo, de la corresponsabilidad de los cuidados y quitemos esa liga estereotipada que vincula a las mujeres como las únicas responsables de las labores domésticas y de cuidados dentro de los hogares, porque para alcanzar la igualdad debemos de hacer un análisis reflexivo sobre estos estereotipos que van perpetuando sobre la vida de las mujeres. Entonces, una de las formas yo de cerrar, por ejemplo, esta charla y esta plática en específico es convocarles a esta reflexión que forma parte de la deuda del feminismo hacia las mujeres y en específico hacia las mujeres que decidieron ser madres, porque ojo, también aquellas que lo decidieron quedó inmerso por ahí en el escenario y en el olvido la necesidad de que para alcanzar la igualdad de género en los espacios públicos debe de haber una igualdad de género dentro de la esfera privada. Y en ese momento podemos hablar de una igualdad. Entonces, les agradezco mucho, Radio Escuchas, a quienes nos siguieron a través de la transmisión en vivo. Y por supuesto, Amanda, te agradezco mucho todo lo que nos compartiste el día de hoy. Por ahí tuvo problemitas técnicos su defensora de los derechos universitarios, Elena, y también Ari de Responsabilidad Social Universitaria. Pero nos vemos en nuestro último programa, el último programa de Charlas Poderosas, y les agradecemos mucho. ¿Verdad, Amanda? Nos vemos y nos escuchamos en nuestro último programa del semestre y les agradecemos mucho que reflexionemos juntos y juntas sobre estos temas tan importantes. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, Radio WAPS. Bye. Bye.